Sigamos entonces. Problemas de temperatura. Ley de Newton del enfriamiento. Por supuesto, temperatura. La ley de Newton establece que la velocidad, la rapidez, ¿no?, de cambio de temperatura de un cuerpo en cualquier instante t, tiempo t, es proporcional a la diferencia de temperatura del cuerpo y del medio ambiente en el tiempo, donde su ecuación diferencial se plantea una ecuación diferencial derivada de temperatura respecto al tiempo o variación de temperatura respecto al tiempo es igual a menos K por T menos T sub M. Ecuación en este caso para el calentamiento y este compositivo para el enfriamiento, donde cada uno le vamos a poner su nombre a cada uno de ellos, donde K es una constante de proporcionalidad, es una constante que define el ritmo de enfriamiento o calentamiento. T es la temperatura del cuerpo, T sub M temperatura del medio ambiente, derivada de temperatura respecto al tiempo, o en otras palabras, variación de temperatura respecto al tiempo, es el tiempo necesario para el cambio de temperatura del cuerpo, o rapidez a la cual cambia la temperatura del cuerpo. Entonces, su ecuación, la ecuación diferencial se plantea así, derivada de t respecto al tiempo es igual a menos k por t menos t sub m. Pero esta es una ecuación diferencial, tenemos que resolver esta ecuación diferencial, tenemos que hallar su solución general. Bueno, para hallar la solución o para resolver una ecuación diferencial, primero reconocemos qué tipo de ecuación es y después planteamos su solución, ¿no es cierto? O planteamos, en otras palabras, qué método vamos a aplicar. Aquí lo más simple es que hagamos una ecuación, no es separable, pero podemos hacerle este paréntesis, pasa este paréntesis pasa a dividir, entonces será diferencial de t sobre t menos t sub m igual a menos k por diferencial de t. Esta es una ecuación diferencial separable. Si es separable, puedo integrar. Integral diferencial de t sobre t menos t sub m, o lo correcto es decir 1 sobre t menos t sub m por diferencial de t, ¿no es cierto? Pero la lectura, lo importante es que tenemos que... A ver, ¿sí o no? Entonces menos k integral diferencial de t más por esa primera integral por tratarse de un neperiano, también podemos considerar como neperiano a la constante de integración. Entonces será neperiano de t menos t sub m es igual a menos k por t, integral de diferencial de t es t por k por menos k, más neperiano de c. Neperiano de c pasamos al primer miembro, entonces será neperiano de t menos t sub m menos neperiano de c igual a menos k por t. Aplicamos propiedades de neperiano, será neperiano de t menos t sub m sobre c, este es negativo, entonces se hace un cociente igual a menos k por t. El neperiano, o despejo t menos t sub m, que es lo mismo, sobre c igual a e elevado a menos k por t. Luego c está dividiendo. Sacar la huevada, ¿no? Pasamos a dividir. Pasamos a dividir. Perdón, si está dividiendo pasamos a multiplicar, entonces t menos t sub m es igual a c, está multiplicando este c, pasó a multiplicar e elevado a menos k por t. Solución general de la ecuación diferencial. Pero también no solamente por de una sola manera vamos a resolver la ecuación diferencial, sino también nosotros
de repente buscamos, o hay otras alternativas, por ejemplo, esta ecuación diferencial o esta misma ecuación diferencial podemos encararla como una ecuación diferencial lineal. Pero si inicialmente no es lineal, podemos hacerla lineal, ¿no es cierto? Es decir, aquí nuevamente la ecuación diferencial, aquí se nos da la posibilidad de generar dos términos para que uno de los términos pase al primer miembro y me acompañe a T'. No nos olvidemos que para que sea lineal debe ser Y' más P de X por Y igual a Q de X, ¿no es cierto? Esa es la forma que tenemos que llevar. Entonces, multiplicado menos K por T y menos K por menos T sub M. Entonces será derivada de T respecto al tiempo más K por T igual a menos igual a K por T sub M. Entonces, aquí está el producto. Este puede ser P y todo eso es Q. Entonces, es una ecuación diferencial lineal. Entonces, tengo que reemplazar en la solución de una ecuación diferencial lineal. No nos olvidemos, cuando la ecuación diferencial decía Y', su solución es Y. Cuando decía X', la solución X. Aquí dice T', entonces nuestra solución es T. Entonces T', solución T, igual a C por E elevado a menos, vamos a reemplazar, es K, P de X, si en forma general podemos decir que es K. Entonces será la constante únicamente, menos K por integral diferencial de T, más K es por K por T sub M, K por E elevado a menos K por integral diferencial de T por integral de E elevado a K por integral diferencial de T por T sub M diferencial de T. Claro que T sub M también es una constante, entonces lo que tenemos que hacer es integrar primero, integrar los exponentes, después integramos, falta integrar también. Entonces, aquí no hemos integrado nada, ¿no es cierto? Solamente sustituido. Entonces, si integramos será C por E elevado a menos K por T más K por T sub M, es T sub M, era K por T sub M, los dos constantes, por E elevado a menos K por T, por integral de E elevado a K por T, diferencial de T. Entonces, falta integrar esto. Si integramos eso más, esa integral de E elevado a K por T por diferencial de T, entonces será E elevado a K por T sobre K. Entonces, eliminamos K. Y además también estos son lo mismo, exponente, signos contrarios, podemos restarlo. E elevado a K por T menos E elevado a menos K por T es 0. E elevado a 0 es 1. Entonces me queda 1 por T sub M es T sub M. Este es positivo T sub M, bueno, aquí quedó así, ¿no? T sub M quedó positivo, entonces podemos pasar al primer miembro, o podemos dejarlo ahí como quieran, T menos T sub M es igual a C por E elevado a menos K por T. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial. Bueno, entonces hemos visto que no solamente por un solo método vamos a resolver. Si reconocemos el tipo de ecuación, resolvemos, si tiene 2, 3 formas, resolvemos, si nos da separable, lineal, e incluso si nos diera exacta, podemos resolverla por ahí, ¿no es cierto? Entonces, si no es exacta, podemos hacerlo. Igual, si no era lineal, tenemos que hacerla lineal. Bueno, ahora ya podemos emplear su solución en un ejemplo. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. Ejemplo, ¿en qué tiempo la temperatura de un cuerpo calentado hasta 100 grados centígrados descenderá hasta 30 grados centígrados? Si la temperatura es local, temperatura de medio ambiente, es de 20 grados centígrados y durante los 20 primeros minutos el cuerpo en cuestión se enfrió hasta 60 grados centígrados. Entonces, quiere saber en qué tiempo un cuerpo, en qué tiempo su temperatura del cuerpo desciende a 30 grados centígrados, si inicialmente era 100, ¿cierto? Si ordenamos los datos, primero los datos y ordenado además, ese será el punto de partida. 100 grados centígrados, tiene un cuerpo y se pone en un ambiente de 20 grados centígrados. Entonces ese será el punto de partida. T 100 grados centígrados, tiempo 0. Nos pide la temperatura el tiempo cuando la temperatura del cuerpo es 30 grados centígrados. 30 grados centígrados, el tiempo no conocemos. Y a los 20 minutos, el cuerpo es 60 grados centígrados.
y T sub M es 20 grados centígrados. Entonces, nosotros reemplazamos en la solución general, las constantes que no conocemos, constantes de proporcionalidad C, constante de proporcionalidad K, perdón, y C de la constante de integración, ¿no? Hemos integrado una vez, entonces por eso es lo que tenemos esa constante C. Y comenzamos a buscar ese C, porque finalmente nuestra incógnita es tiempo, ¿no es cierto? Pero previamente vamos a reemplazar estos datos que tenemos. Por decir, cuando T es 100 grados centígrados, el tiempo cero, entonces aquí reemplazamos T 100, T sub M es menos 20, igual a C por E elevado a K por T, pero T es 0, C por E elevado a 0 es 1, por C sigue siendo C, C es 100 menos 20 es 80. Ese 80 reemplazo aquí en C, porque C es 80, ¿no es cierto? Entonces T menos 20 será igual a 80, E elevado a menos K por T. Otro dato completo que tenemos es este 60 y 20 grados, 20 minutos. Entonces, cuando T es 60 grados centígrados, transcurrió 20 minutos. Entonces también 60 menos 20 igual a 80, E elevado a menos K por T, 20. Entonces, de aquí podemos decir que es 60 menos 20, 40, y este es 80, pasamos a dividir. Lo que quiero es que si ya hemos determinado C, ahora tenemos que buscar K. 40 sobre 80 es igual a E elevado a menos 20K. Entonces simplificamos en un medio igual a E elevado a menos 20K. Bueno, de aquí podemos despejar K o simple. Nosotros aquí tenemos, esto está E en función de, está elevado a menos K, y aquí también es E elevado a menos K. Podemos adecuarlo para que no despejemos K, sino E elevado a menos K. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este es un producto, menos 20 por K. Es E elevado a menos K elevado a 20 igual a un medio. Aquí hemos simplificado y quedó un medio. Y este 20, como es una potencia aquí elevado a 20, pasa al otro lado como raíz. Es decir, E elevado a menos K es igual a un medio elevado a 1 sobre 20. Entonces, ya tenemos E elevado a menos K. Entonces, de la ecuación anterior, de esta que hemos reemplazado, no es esa. Aquí, T menos 20, 80, E elevado a menos K por T. Entonces, esa volvemos a copiar, T menos 20 igual a 80, E elevado a menos K por T. Y aquí tenemos que reemplazar ese E elevado a menos K. Pero nosotros tenemos que hacer algunas operaciones algebraicas, por supuesto. Entonces T menos 20 es igual a 80, E elevado, esto pues también como el caso anterior, este puede ser E elevado a menos K elevado a T, y E elevado a menos K es un medio elevado a 1 sobre 20, entonces 1 sobre 20 elevado a un medio por T, T no es a 1 sobre 20 por T, es T sobre 20. Entonces este ya está en función de T y el tiempo, temperatura y tiempo. Y aquí podemos ya reemplazar temperatura para buscar el tiempo, o al revés, si fuera para buscar la temperatura, nosotros reemplazamos el tiempo. Pero en este caso el tiempo es la incógnita. Eso quiere decir que cuando T es 30 grados centígrados, este es 30 grados centígrados, tiempo es incógnito. Eso es lo que hacemos entonces. T30 reemplazamos en 30 menos 20 en T, ¿no es cierto? 30 menos 20 igual a 80 por un medio elevado a T sobre 20. Entonces aquí solamente ya quedó en función de T, y ese T tenemos que despejar. Y aquí hacemos las operaciones 30 menos 20, 10, y este 80 pasa a dividir a 10, será un octavo, si simplificamos, ¿no es cierto? Igual a un medio elevado a T sobre 20. Entonces decía un octavo igual a un medio un medio por elevado a T sobre 20. De aquí tenemos que despejar T, o simple, aquí un octavo puedo hacer que sea un medio al cubo. Aquí, si se fijan, las bases son las mismas, un medio, y dice en la teoría que cuando las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales también. Entonces igualamos exponentes. T sobre 20 igual a 3, entonces despejamos T, 20 por 3, 60 minutos, una hora transcurrida. Por supuesto,
Aquí tenemos que respetar, hemos introducido los datos aquí en minutos. Temperatura, por supuesto, no hay problema. Minutos hemos introducido en esas unidades, por supuesto, las unidades también como resultado serán en minutos, pero nosotros podemos también decir que 60 minutos es una hora. Es una hora transcurrió para que la temperatura del cuerpo tenga 30 grados centígrados. Bueno, también hay otra forma general para resolver estas ecuaciones, es decir, con los datos que tenemos y nuestra integral de una ecuación diferencial separable, podemos formar una ecuación con estos primeros datos, que ahí está la incógnita, y una segunda ecuación con el primero y tercer dato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar, decía, tiene que ser una ecuación diferencial separable, ya habíamos dicho anteriormente, integral diferencial de t sobre t menos 20 igual a menos k integral diferencial de t. Y entonces ahí reemplazamos t sub 2, t sub 1, por supuesto los extremos, t2, tiempo 1. Entonces nosotros aquí le pongamos nombre a cada una de las temperaturas y tiempo. Para los datos para la ecuación número 1 decía t 100 grados centígrados y t sub 1, t sub 2 60. Tiempo 1 es 0, por supuesto para 100 grados centígrados correspondía el tiempo 0, ¿no es cierto?, el punto de partida. Y el otro, un dato que teníamos, que cuando el cuerpo tenía 60 grados centígrados, 20 minutos habían transcurrido. Eso es para el primero y tercero. ¿Qué pasa con el primero y segundo? Digo, nuevamente, T1 igual a 100, tiempo 1 igual a 0. Temperatura 2, 30 grados centígrados, y ahí está nuestra incógnita, T sub 2 igual a T. Y eso reemplazamos entonces, primero 60, aquí dice T2, 60 y 100, y eso será neperiano, y vamos a reemplazar primero el superior, después el inferior, es decir, neperiano de 60 menos 20, menos, cuando reemplace 100 será menos, neperiano de 100 menos 20, igual a menos 20, menos 20, reemplazamos, aquí está, ¿no es cierto? Aquí nos dio como resultado que a menos k por t, ¿no es cierto? Menos k por t, y ahí reemplazamos t y reemplazamos 0. Y es como 0 no cuenta porque es 0 por k es 0, entonces será el primero únicamente. Menos 20k. Entonces, aquí hacemos las operaciones 60 menos 20. Bueno, aquí es del anterior, después vamos a concluir con eso. 60 menos 20, 40. 100 menos 20, 80, igual a menos k por menos 20k. Aquí será, es una resta, entonces será neperiano de 40 sobre 80, se hace un cociente, menos 20k. Entonces aquí simplificamos un medio, será igual a menos 20k. Entonces, bueno, hasta ahí podemos despejar k, o a ver qué necesitamos. Reemplacemos primero el otro. T1 igual a 100 y T2 30. Tiempo 1 0 y T2 incógnita. Reemplazamos, ahora es 30, sigue siendo 100 aquí, neperiano de 30 menos 20, menos 100 menos 20 igual a menos k por t. Y el otro es 0, por eso no hay ese otro término. Menos con menos va a ser más, pero no hay, ¿no es cierto? 0, más 0. Entonces aquí será neperiano de 30 menos 20 es 10, menos el neperiano de 100 menos 20, 80, igual a menos k por t. Entonces neperiano, aquí un cociente se hace, neperiano de 10 sobre 8, sobre 80, igual a menos k por t. Entonces, un octavo, neperiano de un octavo es igual a menos k por t. Un octavo puede ser 1 sobre 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Sigue siendo neperiano de un octavo. Neperiano de un medio al cubo. Entonces será menos k por t. 3 puede pasar a multiplicar al neperiano, entonces será 3 veces neperiano de un medio igual a menos k por t. Entonces, 3 puedo pasar a dividir neperiano de un medio igual a menos k por t sobre 3. Entonces, ecuación 1 es un neperiano de un medio y ecuación 2 es neperiano de un medio. Y el primer es el primer miembro. El segundo miembro es menos 20k. El segundo miembro también aquí, en la ecuación 2, es menos k por t sobre 3.
Entonces, si los primeros miembros son iguales, los segundos también tienen que ser iguales para que se cumpla la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, igualamos esas dos ecuaciones, menos 20k igual a menos k por t sobre 3. K y k eliminamos y me queda menos 20 igual a k sobre t sobre 3. Entonces, si ya se hizo positivo, se eliminó entonces. Entonces, de ahí espejo t 20 por 3, 3 por 20 será 60 minutos, una hora que vemos anteriormente. Esa será entonces una forma de resolver el problema de temperatura. Otro, un cuerpo a una temperatura desconocida se coloca en un ambiente cuya temperatura se mantiene a 30 grados centígrados. Si después de 10 minutos la temperatura es de 0 grados centígrados y después de 20 minutos la temperatura del cuerpo es de 15 grados centígrados. A ver si puedo corregir aquí, está mal. Aquí, cuya temperatura se mantiene en 30 grados centígrados. Ahí esto está mal. Eso vamos a corregir después. Entonces, los datos, un cuerpo a una temperatura desconocida, en este caso no conocemos la temperatura, se coloca en un ambiente. Entonces, ese es el punto de partida en la temperatura. No conocíamos cuando se puso en el ambiente de 30 grados centígrados. Pero controlamos si después de 10 minutos la temperatura es de 0, después de 10 minutos la temperatura es 0, y después de 20 minutos la temperatura es 15. 20 minutos, temperatura 15. Entonces T menos 30, otra vez T menos T sub M es igual a C por E elevado a menos K por T. Nuevamente, C y K son las incógnitas prontas a buscar. Entonces reemplazamos T menos 30, esto por la T sub M 30. Entonces, reemplazamos cuando T es 10 minutos, al transcurrir 10 minutos, la temperatura del cuerpo es 0. Reemplazamos entonces 0 menos 30 igual a C por E elevado a menos 10K. Entonces, y lo otro podemos hacerlo los dos a la vez. El otro es 20 minutos, 15 grados centígrados, también 15 menos 30, C elevado a menos 20K. 15 menos 30 es menos 15 igual a C por E elevado a menos 20K. Aquí tenemos una ecuación 1 y aquí ecuación 2, o al revés, ecuación 1 y ecuación 2. Las incógnitas C, K, incógnitas en esta otra, en la 2, C y K. Dos ecuaciones, dos incógnitas, las incógnitas C y K, como sea. Aquí, por ejemplo, menos 30, para que sean menos 15 ambos, aquí menos 30, lo he hecho yo menos 15 por 2, y 2 he pasado a dividir, por eso es menos 15 igual a C medio, E elevado a menos 10K. Y aquí menos 15 igual a C por E elevado a menos 20K. Entonces estos primeros miembros son iguales, los segundos también igualamos. Es decir, C medio por E elevado a menos 10K igual a C por E elevado a menos 20K. Ahí podemos eliminar primero, lo primero que eliminamos es C, y no importa el orden, y vamos a obtener K, K, sí. Y después con ese ya podemos obtener C. Lo importante es que tenemos que tener ambos. Tenemos que buscar C y K, K y C, no importa el orden. En este caso C, porque no podemos, porque no conocemos esa temperatura inicial, ¿no es cierto? Por eso no podemos hallar primero C. Entonces, aquí si hacemos las operaciones, eliminamos C y me queda, 2 pasó a multiplicar y quedó E elevado a menos 10K igual a 2 por E elevado a menos 20K. Estos dos factores este factor de aquí, podemos pasar a dividir al primer miembro y va a ser un cociente, va a dividir, pero con signo negativo, sí. Entonces directamente lo puedo pasar al exponente, a numerador, y cambio de signo al exponente. Entonces E elevado a menos 10K por E elevado a 20.
igual a 2. Entonces, e elevado a k por elevado a 10 sigue siendo e elevado a 10k, es igual a 2. Entonces, este 10 pasa como raíz de 1 sobre 10, de 2, por supuesto. E elevado a k es 2 elevado a 1 sobre 10. Ecuación 3. Ahora, ecuación 3 es e elevado a k, que en 1 o 2 tenemos e elevado a menos k. No importa, factorizamos, sacamos el producto, dejamos que sea e elevado a menos k y multiplica a menos 10 o menos 20, cualquiera que sea. Entonces, esta ecuación 3 reemplazamos 3 en 1 o 2, cualquiera. Lo más fácil es en 2. Aquí 3 reemplazamos en 2, dice menos 15 igual a c por e elevado a menos 20k. Entonces, e elevado a k elevado a menos 20 es e elevado a menos 20k. Entonces, este dato ya tenemos, e elevado a k. ¿Dónde está e elevado a k? Es 2 elevado a 1 sobre 10 por t menos 20 sobre. Entonces aquí primero, menos 15 igual a c por e elevado, por 2 elevado a 1 sobre 10 elevado a menos 20. Multiplicamos entonces 1 sobre 10 por menos 20, será menos 20 sobre 10. Estamos hablando del exponente de 2. Aquí será 20 sobre 10 menos 2 exponente. Entonces, lo que quiero es despejarse. Este 2 elevado a menos 2 es 1 sobre 4. Entonces, ese 1 sobre 4 multiplica, ¿no?, a c igual a 1/4. Y este 4 pasa a multiplicar a c a 15, a menos 15. Entonces, 4 por menos 15, menos 60. Entonces, ya tengo este c y tengo e elevado a k. Entonces, reemplazo en t menos b menos 30 igual a menos 60, e elevado a menos k por t. ¿No es cierto? Aquí menos k por t, e elevado a k por k elevado a t por e elevado a menos k o e elevado a k elevado a menos t, como quiera. Entonces lo importante es que ya tenemos también ese dato. Reemplazamos. Lo último que falta es cuando t es 0, tiempo de temperatura desconocida. Entonces t será t menos 30 es igual a menos 60 e elevado, si t es 0, cualquiera que sea el producto es 0, sigue siendo 0. Y e elevado a 0 es 1, entonces menos 60 igual a menos 60. Este menos pasa con positivo, menos 60 más 30. T es igual a menos 30 grados centígrados. Y esa será la forma de resolver ese segundo ejemplo. Número 3. Número 3, en una taza se tiene o se tenía café a una temperatura de 60 grados centígrados. Se introduce la taza, ¿no? Se introduce en un ambiente con aire acondicionado cuya temperatura interior constante es de 10 grados centígrados. Entonces, de caliente 60 grados, estamos metiendo a un ambiente que está más frío, 10 grados centígrados. Al cabo de 15 minutos la temperatura del líquido tiene 47 grados centígrados. Inciso A, allá, ¿no? O inciso A, ¿qué temperatura tendrá el líquido al cabo de 2 horas? De 2 horas, ¿qué temperatura tiene el café, no? Inciso B, ¿en cuánto tiempo alcanzará los 12 grados centígrados? Entonces armamos los datos nuevamente, es 60 grados centígrados. Ese café o ese líquido de 60 grados centígrados fue introducido a un ambiente donde su temperatura es 10 grados centígrados. Entonces, el tiempo ahí corre, empieza a correr, por decir, t igual a 0. Y aquí dice, a los 47 grados centígrados, cuando marcó el termómetro 47 grados centígrados, había transcurrido 15 minutos. Y nos pide la temperatura cuando el tiempo haya transcurrido 2 horas. Entonces T sub n es 10 grados centígrados. Y el otro, ¿en qué tiempo alcanzará los 12 grados? Los 12 grados centígrados. Aquí no lo tengo yo como inciso A o B. Aquí se lo ha resuelto directamente, pero sería bueno mostrar, ¿no? Lo mismo, pero los mismos pasos. T 60, tiempo 0, 60 menos 10 igual a C por E elevado a 0, que es 1.
Entonces, si 60 menos 10, 50. Eso se reemplaza aquí. T menos 10 igual a 50, E elevado a menos K por T. Cuando T es 47 grados, el tiempo transcurrido es 15. Lo mismo, entonces 47 menos 10 igual a 50, E elevado a menos 15, K. Entonces 37 menos 37, este pasa, 47 menos 10, 37, y este 50 pasa a dividir, 37 sobre 50, E elevado a menos K por T. Entonces, E elevado a menos K elevado a 15, el tiempo es 15, ¿no es cierto? K por T. Ingeniero, no se escucha. E elevado a menos K elevado a 15 igual a 37, 37 dividido 50. Entonces, este 15 pasamos al otro miembro y pasa como raíz. Entonces, E elevado a menos K, 37 sobre 50 elevado a 1 sobre 15. Entonces, ya tengo E elevado a menos K y tengo C. Y tengo ya reemplazado C. Entonces, reemplazamos. Aquí T menos 10 igual a 50, E elevado a menos K por T. También hago la misma operación. E elevado a menos K elevado a T. Este E elevado a menos K es un dato. Está aquí. Entonces será T menos 30. Perdón, T menos 10 igual a 50. 37 sobre 50 elevado a T sobre 15. Entonces ya me quedó en función de T. Y me quedó la incógnita era T. Entonces aquí reemplazo T y para encontrar el tiempo reemplazo para encontrar la temperatura. Entonces dice aquí, cuando T es incógnita, el tiempo transcurrido 2 horas. Y en minutos, hemos introducido aquí los 15 minutos, por supuesto tenemos que hacerlo en minutos también, 120 minutos. Entonces T menos 10 igual a 50 por 37 dividido 50 elevado a 120 dividido 15. Hacemos las operaciones y aproximadamente tenemos 14.49, 14 y medio grados centígrados. En 2 horas, entonces, llegó a 14 y medio. Ahora nos pide el tiempo cuando la temperatura sea 12 grados centígrados. Lo mismo, entonces, hacemos T menos 10 es 12 menos 10 igual a 50, E elevado 37 dividido 50 elevado a T sobre 15. Entonces aquí será 12 menos 10, 2, y este 50 pasa a dividir, 2 sobre 50 o 1 sobre 25, 37 sobre 50 elevado a T sobre 15. De ahí le aplicamos neperiano. Neperiano de 37 sobre 50 elevado a T sobre 15, neperiano de 1 sobre 25 o 2 sobre 50. 1 sobre 25 o 2 sobre 50. Entonces, este exponente multiplica al neperiano T sobre 15 por el neperiano de 37 sobre 50 igual al neperiano de 2 sobre 50. De ahí este neperiano pasa a dividir T sobre 15, neperiano de 2 sobre 50, dividido neperiano de 37 sobre 50. Entonces hacemos las operaciones y el tiempo transcurrido había sido 160.35 minutos. Punto aparte, problemas de crecimiento y decrecimiento. Descansemos un ratito, ya listo. 52, 55, 10 minutitos de descanso. Estará en función del tiempo. La ecuación diferencial que se plantea, la derivada o la variación de población respecto al tiempo es igual a K por X. O variación de derivada de X respecto de T igual a K por T. Esta es la ecuación diferencial. La solución será X igual a C por E elevado a K por T. Bueno, hallar la solución de una ecuación diferencial, como hemos hecho en temperatura, exactamente lo mismo, solo que aquí, bueno, X igual a C por E elevado a K por T, ¿no es cierto? Solución general. Entonces le pongamos a cada uno, le pongamos su nombre. K es una constante de proporcionalidad, K. X la población, T el tiempo. Otra vez, como el caso anterior, derivada de X, variación de la población respecto al tiempo, ¿cierto?
Entonces, y aquí no, en la ecuación diferencial no aparece C, ¿no es cierto? Porque es en la solución, recién esta es la constante de integración. Entonces, ejemplo, en el censo del 2001, cierta localidad boliviana tenía 650 habitantes y en el censo del 2012, 11 años más tarde, alcanzó a 1.100 habitantes. La alcaldía del pueblo recibe 1.500 bolivianos por cada habitante. Inciso A, ¿cuánto dinero recibirá el año 2020? Simple, nosotros tenemos que buscar qué población va a tener el 2020 para multiplicar por lo que recibe. Si el incremento de la población es proporcional al número de habitantes. Inciso B, ¿en qué año la alcaldía recibirá 120 millones de bolivianos? Entonces armamos los datos, el punto de partida del año 2001, que es el único dato que se tiene, hasta atrás no hay más. Entonces servirá es 2001, 650. Por supuesto, a partir de ahí tomamos en cuenta, comenzamos a contar, entonces el 2001, que sea tiempo cero, hay 650 habitantes. X es igual a X sub 0. X es la cantidad de población en cualquier instante t, y X sub 0 será la cantidad, la población que tiene inicialmente. Eso es lo que tenemos entonces. X igual a X sub 0 igual a 650. Entonces, otro dato, el 2012, dice, 11 años después, su población es 1.100. Entonces, y nos pide la cantidad de población que tiene cuando haya transcurrido 19 años, es decir, el 2020. ¿No es cierto? Nos pide la población para que nosotros resolvamos el inciso A. Entonces, cuando X es igual a X sub 0 o 250, el tiempo 0. Con eso vamos a determinar C. Entonces, dice 650 igual a C por E elevado, en este caso P es 0, E elevado a 0 es 1. Entonces, C es 650. Eso reemplazamos en C. X igual a 650 por E elevado a K por T. Otro dato, cuando la población es 1.100, el tiempo transcurrido 11, entonces X 1.100 igual a 650 E elevado a 11K, 11 al tiempo. De ahí lo mismo que hemos hecho anteriormente, E elevado a K elevado a 11 sigue siendo E elevado a 11K, y ese 650 pasa a dividir y o ahí podemos eliminar un 0 y será igual a 110 sobre 65. Entonces E elevado a K es 110 dividido 65 elevado a 1 sobre 11. Eso reemplazamos en la ecuación. Aquí es E elevado a K por T. X igual a 650 E elevado a K por T, o 650 por E elevado a K por elevado a T, ¿no? E elevado a K elevado a T es K por T. Entonces ese dato E elevado a K, E elevado a K ya tenemos aquí. ¿Dónde está? Aquí es 110 dividido 65 dividido 1 sobre 11 elevado a T. Ese T tenemos que multiplicar por 1 sobre 11. Entonces, X será igual a 650 por 110 dividido 65 elevado a T sobre 11. Finalmente tenemos ese dato. Nos pregunta cuánto será X cuando el tiempo transcurrido es 19. Entonces, X será igual a 650, 110 dividido 65 elevado a 19 sobre 11. Haciendo las operaciones, 110 dividido 65 elevado a 19 sobre 11 es por 650 es 1612. 1612 habitantes en 2019. El 2020, ¿no? Después de 19 años, 2020. Entonces, como inciso A, dice la alcaldía recibe 1.500 bolivianos por habitante, y entonces será 1.612 habitantes por 1.500 bolivianos por habitante, eliminamos habitantes,
1500 por 2500 por 1600 serán 2.418.000 bolivianos. Inciso B, ¿en qué año la alcaldía recibirá 120 millones de bolivianos? Entonces, ¿no es cierto? Es que también lo mismo que hemos hecho, si tenemos, ¿cuándo vamos a recibir 1.200 millones? Eso será, dividimos entre 1.500 bolivianos sobre 1.500 bolivianos por habitante, entonces 120 millones dividido 1.500 me da 800.000 habitantes. ¿Cuándo tendremos esos 800.000 habitantes? Simple, reemplazamos en X 800.000 igual a 650 por 110 dividido 65 elevado a T sobre 11. Ahora nuestra incógnita es T, aquí. Podemos simplificar, eliminar un 0 y aquí me va a quedar 80.000. 80.000 dividido 65. Y aquí 65 me queda, o aquí el denominador es 65, 80.000 dividido 65. Y de aquí le aplicamos neperiano para que pueda despejar T. T sobre 11 por el neperiano de 110 dividido 65 igual al neperiano de 80.000 dividido 65. Entonces neperiano de 110 dividido 65 pasamos a dividir a este otro neperiano, entonces y T que está dividiendo pasa a multiplicar, T será igual a 11 por el neperiano de 80.000 dividido 65 dividido neperiano de 110 dividido 65. Entonces T resulta que el tiempo tiene que transcurrir 148.77 años. Entonces, pero aquí nos pregunta en qué año, a ver, ¿en qué año? Dice, ¿no? ¿En qué año? Entonces tenemos que sumarle eso, 148 al punto de partida, que es el 2001. 2001 más 148, más o menos recibirá el 2150. El año 49, ¿no? 49.77, más o menos. Entonces, el año 2150 recibirá 120 millones de bolivianos esa población. Otro ejemplo, en un cultivo de levadura la cantidad de fermento activo aumenta con una velocidad proporcional a la cantidad de sustancia presente. Si esa cantidad se dobla en una hora, la cantidad inicial se dobla en una hora, ¿qué cantidad habrá al cabo de 3 horas y media? Entonces, aquí sí, digamos, X sub 0 es cantidad inicial, X la cantidad en cualquier instante T, tiempo 0, esas cantidades son iguales, X igual a X sub 0. Después de una hora, dice que X es 2 veces X sub 0. Y nos pide, después de 3 horas y media, ¿qué cantidad habrá? No nos está dando la cantidad inicial, así que, por supuesto, nuestro resultado será en función de la cantidad inicial. Entonces, nuestra solución, primero la ecuación diferencial derivada de X respecto al tiempo es igual a K por X. X, la solución será C por E elevado a K por T. Cuando T es 0, X, estas cantidades son iguales iniciales. Entonces, X sub 0 es igual a C por E elevado a 0 por K. Sigue siendo 0, entonces E elevado a 0 es 1, entonces C es X sub 0. Entonces reemplazamos en la solución X igual a X sub 0, E elevado a K por T. O el otro dato utilizamos, cuando T es 1, X igual a 2 veces X sub 0. Entonces X igual a X sub 0. Ahora X es 2 veces X sub 0 igual a X sub 0. E elevado a K por 1. K por T, ¿no es cierto? Pero T es 1. Entonces eliminamos X sub 0 y E elevado a K es 2. Y como E elevado a K es 2, podemos reemplazar en la ecuación. E elevado a K, X igual a X sub 0, E elevado a K por T. Podemos hacer que sea X igual a X sub 0, E elevado a K por elevado a T. E elevado a K es 2. Entonces X sub 0 por 2 elevado a T. Ahora, nos pide la cantidad después de 3 horas y media. Reemplazamos X, la incógnita, X sub 0, 2 elevado a T, pero T es 3.5, entonces será X igual a X sub 0 por 2 elevado a 3.5.
2 elevado a 3.5 es 11.31, x sub 0. Es decir, x será x 11 veces punto 11.31 veces x sub 0. Está en función de la cantidad inicial, ¿no? Y hemos dicho que esa cantidad no la tenemos. O sea, está en función de eso. Bueno, las aplicaciones tanto de crecimiento y decrecimiento como temperatura prácticamente son las mismas operaciones que hay que... de repente, una de las dificultades puede ser ordenar los datos, pero ya tiene ustedes tanto la ecuación diferencial como sus soluciones, después reemplazar únicamente. Entonces, esos dos como ejemplo en clase, y estos dos les voy a dar para que ustedes practiquen. No sé si hay 1, 3, en este caso 3 y 4. ¿Listo? 3 y 4. Y el siguiente tema es aplicaciones geométricas. Pero este lo vamos a hacer el día miércoles. Hasta aquí nomás, jóvenes, nuestra clase. El miércoles seguimos un poquito más de clase, de avance, y más el miércoles el avance, un pequeño avance, más los ejemplos, el trabajo práctico. ¿Listo? Enseguida les paso entonces el avance de hoy. No es más, jóvenes, nos vemos la siguiente clase.